Bien, muy buenos días con todos. Justamente ya estamos culminando este nuevo tiempo litúrgico que es el tiempo de Pascua. No, mayormente ya estamos culminando ya, ¿no?, la semana de tiempo de Pascua, y este domingo, que ya está muy cercano, vamos a empezar la fiesta de Pentecostés. Justamente el día sábado va a empezar la vigilia en honor al Espíritu Santo. Justamente todos deben estar invitados a participar a esta fiesta muy importante que es la fiesta de Pentecostés, y con esto damos por culminado el tiempo de Pascua. Justamente de ahí viene un nuevo tiempo litúrgico demasiado largo que tenemos que recorrer. Y muy aparte vienen otros, ya los domingos festivos, como la Santísima Trinidad, Dios Unitrino, y la fiesta del Corpus Christi. También el día jueves 1 de junio estaremos celebrando la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y justamente de ahí viene ya también la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, que es en el mes de junio, ¿no? Hay muchos festejos, ¿no?, que es el 24, ¿no?, la Natividad de San Juan Bautista, es más celebrativo en la Amazonía peruana, y el 29 es la fiesta de San Pedro y San Pablo, y toda la iglesia es su aniversario este 29 de junio. Bien, vamos a hablarle ya los dones del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? ¿Qué le pedimos al Espíritu Santo? Que nos dé sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, piedad, temor de Dios, también ciencia, caridad, bondad, mansedumbre, alegría, paz, paciencia, longanimidad, felicidad, ¿no?, o la fidelidad, ¿no? Igual, ¿no? Felicidad o fidelidad, modestia, templanza, y finalmente terminamos con la castidad. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dones del Espíritu Santo que podemos pedir para que nos dé esos dones. Vamos a empezar con el primer don del Espíritu Santo, primer fruto, la modestia. Bueno, la modestia, este fruto se le nota al cristiano en el vestir, ¿ya? Es decir, en la manera de vestir, en la manera de hablar, en la manera de comportarse. Ayuda a ser discreto y cuidadoso en el cuerpo, evitando... Ahora, un momento. A ver, vamos a continuar con el cuerpo, evitando ser ocasión de pecado para los demás, ¿no? Así como también a preparar y mantener nuestro cuerpo para ser, en medio de nuestra debilidad, digna morada de Dios. Muy importante. Ahora, ¿cómo se diría esa modestia? La modestia es que yo le pido al Espíritu Santo que me dé esa modestia. Más que todo vamos a ver en las mujeres y en los varones, ¿no? En mi manera de vestir, en mi manera de hablar y en mi manera de comportarme, ¿no? En manera de hablar, a veces hablamos tenemos una manera de hablar muy tosco, una manera de hablar muy vulgar, ¿no? En manera de comportar, ¿qué tengo que ser? Discreto en mi cuerpo. Justamente las mujeres, cuando paran exhibiendo su cuerpo en las redes sociales, es una ocasión que todo el mundo entra a las redes sociales, pueden para el Facebook, y una ocasión de pecado. Y justamente la manera como las mujeres exponen su cuerpo, ¿no? Y esta debilidad que tienen los hombres o las personas, que nos lleva, no nos hace ser dignos
más adelante para la morada de Dios. Entonces la modestia, eso hay que pedir al Espíritu Santo. No utilizar el cuerpo como un objeto, como lo utilizan muchas veces las mujeres y en un caso los varones, porque somos hijos de Dios. Más adelante vamos a hablar por qué. Justamente porque dice que somos templo del Espíritu Santo, y ese templo del Espíritu Santo no la sabemos cuidar. ¿Por qué? Porque lo maltratamos y lo mundanizamos. ¿Ya? Otro fruto del Espíritu Santo es la templanza. Ayuda a contener y a tener la raya de la concupiscencia en lo que concierne al comer. ¿Qué cosa? La gula, por ejemplo, ¿no? El comer por demás. Otra concupiscencia no solamente es el comer, ¿no? El comer de manera pues ya común, decir, no, la gula es un pecado capital, justamente. Ahora el beber, no es que yo tomo bastante líquido, vamos a ver al control del licor. Está bien, nadie dice que tomar una cerveza o tomar un whisky es mal, o tomar un vino, pero vamos a ver hasta qué punto tú tomas y no logras este don de la templanza. Otro, al divertirse. Nosotros debemos divertirnos, uno de manera sana y otro divertirnos hasta cierto punto. Cuando nosotros ya nos divertimos y nos salimos fuera de control, debemos pedir al Espíritu la templanza y los otros placeres de la vida terrenal. ¿Y cuáles son los placeres de la vida terrenal? No solamente hablemos pues de la televisión, no solamente hablemos de las redes sociales o el mal uso de las redes sociales. No hablemos solamente sobre los problemas de autocontrol de impulsos, que ya voy a tener un taller hoy en la tarde, ¿no? Los talleres acá en primaria tenemos que trabajar bastante el autocontrol de impulsos. Hay que pedir al Espíritu Santo bastante templanza y bastante paciencia en los docentes. Otro punto que tienes, ¿cuáles son otros placeres? Los placeres de la sexualidad, ¿no? Hay personas que todo el tiempo viven como adictos al sexo. Eso, tenemos que pedir al Espíritu Santo. Otro punto es la satisfacción de estos instintos es ordenado justamente porque debemos tener el don de la templanza. Señor, dame la templanza. Haz que estos placeres no se vuelvan excesos. Ya sabemos que todo en excesos hace daño, ¿ya? Y como consecuencia de la dignidad de los hijos de Dios que tenemos, que mantienen el orden interior del hombre. Bien. Otro punto es la mansedumbre. La mansedumbre es que ayuda a evitar la cólera y las reacciones violentas. ¿Qué significa esto? Pedir al Espíritu Santo, si yo tengo el pecado de caer contra la ira, ¿no? Es decir, no me controlo los impulsos, ¿no? Es decir, no evito la cólera, la ira, que también es un pecado capital, y hago simplemente caer en un conflicto, en una reacción violenta, se opone a la ira, justamente. Es decir, no cómo debo controlar, debo pedir a Dios que debo controlarme, no el rencor, no evita que el cristiano caiga en sentimientos de venganza, no. Entonces la mansedumbre hace al cristiano que sea suave en sus palabras, suaves en su manera de actuar, suave en su trato frente a la prepotencia de alguien. Cuando estamos prepotentes ante algún problema, pues debemos pedir al Espíritu Santo mansedumbremente. ¿Qué pasamos? Cuando estamos frente a un problema, explotamos. ¿Te das cuenta, no? Es decir, un caso delicado nos desespera, nos pone tenso. Ya saben que muchas veces hay muchos casos delicados. Entonces necesitamos pedir la mansedumbre, pues. No pedimos, Señor, no puedo controlar mis impulsos, ¿no? Ante cualquier cosa me altero. Pido al Espíritu Santo, dame el don de la mansedumbre.
ser manso. Date cuenta. La fidelidad es otro don del Espíritu Santo. Quien da este fruto defiende la fe en público, por supuesto. No la oculta por miedo. Hay personas que ocultan por miedo porque no son fieles. O vergüenza, ¿no? ¿Por qué? Porque me he separado de repente de mi esposa. De repente no sé, ¿no? De repente y faltado a Dios muchas cosas. Y la fidelidad es cierta, es la facilidad para aceptar todo lo que hay que creer. En firmeza para afianzarnos en ellos y tener la seguridad de la verdad que creemos justamente sin sentir la duda. Y cuando nosotros sentimos duda es porque no tenemos la debida confianza. Y una persona que está pues infiel nunca va a decir la verdad. No, va a vivir siempre en la vergüenza, va a haber miedos. ¿Por qué? Porque algo malo está pasando. Entonces pidamos al Espíritu Santo más que todo en el sacramento del matrimonio a ser fieles. Y hay que orar también, ¿no? Pedir al Espíritu Santo. Otro fruto del Espíritu Santo es la benignidad. Es un fruto que nos ayuda a ser gentiles, ayuda a defender la verdad, sabiendo discutir. Hay personas que discuten, quieren llegar a la verdad, pero discuten ya de una manera pues violenta, ¿no? Y da una dulzura especial en el trato con los demás. A veces los malos tratos con las demás personas generan mucha violencia. Es una gran señal de la santidad de un alma y la acción en ella del Espíritu. Para llegar a la santidad tengo que cumplir y se tiene que dar siquiera de estos 19 dones del Espíritu Santo, siquiera 11. Y uno de ellos es la benignidad. Y la benignidad es que nosotros defendamos la verdad de manera asertiva. Para el camino de la santidad es bastante lejos. Otro es la bondad, ¿no? Ahora dice, es la fuerza que nos ayuda a ocuparnos del prójimo y beneficiarnos. Lo más importante es el amor a Dios y el amor al prójimo. Y ser beneficio es como consecuencia de la benignidad. Es lo mismo. Si yo tengo la benignidad para alcanzar la santidad, tengo que amar al prójimo, pero de manera más incisiva. Quien sufre y necesita la ayuda, le tenemos que brindar el apoyo. Hoy, pues, tengo varios enfermos que están requiriendo de extrema pobreza el apoyo. Entonces ahora voy a ver pues un dinero para poder desprenderme entre ellos, porque necesito que se cumpla ser bondadoso. La bondad necesita ayuda. Quien da fruto no critica malsanamente y tampoco condena a los demás. Las personas que condenan a los demás, juzgan de manera malsana, es una persona que no está dentro de ella. Lo importante es, dice, es más ayudar a sanar a ejemplo de Jesucristo. La bondad infinita quiere decir que cuando más bondadoso estoy, más solidario soy, voy a tener más dones del Espíritu Santo. Ahora me toca ser bondadoso. De repente esta persona no tiene para sus medicinas, estas personas no tienen cómo ayudar. Tengo que ser bondadoso. Eso es lo que me enseña Dios en la vida. Muchos me critican a mí, ¿no? De repente, no, juzgar, condenar no me toca, pues. Jesucristo no vino a la tierra a condenar al hombre, vino más bien a llamar a los pecadores. Dice bien claro que los enfermos no necesitan médico, dice. Es al revés, ¿no? Más bien dice que los sanos no necesitan médicos, sino los pecadores. Jesús dice, yo no vine por la gente que está sana. ¿Para qué voy a venir por la gente que no tiene pecado? Más bien yo vine por los pecadores, para que ellos se salven. Justamente para ellos. Jesús vino por nosotros que somos recontra pecadores, para que Él nos tenga misericordia cuando algún momento nos falte. La paciencia, y esto lo que deben practicar bastante. Paciencia, la santa paciencia, es un don.
La paciencia nos hace ser cristianos que se saben controlar, impide que seamos resentidos. Las personas ante un problema se resienten y dicen que no están resentidos. No, hay personas que son ante cualquier cosa son vengativos. Esa cosa, el resentimiento, la venganza es una herida emocional negativa. Y este fruto ayuda a superar la tristeza, impide que nos quejemos ante los problemas y sufrimientos de la vida, porque es la cruz que deberíamos llevar con alegría, y también facilita un encuentro armonioso con las criaturas con las que ¿cuáles son las criaturas que nos relacionamos? Son los ángeles, el espíritu. Entonces, para ti no tengo paciencia. Por ejemplo, hay un niño de repente discapacitado, por ejemplo, ¿no? O con mucha discapacidad. No tengo paciencia. De repente hace este interno, hace mal los informes. No tengo paciencia, le tengo que gritar, le tengo que mandonear. Otro es la longanimidad. Es un ánimo en las dificultades que se opone al bien. Es un ánimo, ¿no? Tenemos dificultades, tenemos que ser longevos. Un ánimo a lo sobrenatural para concebir y ejecutar las obras de la verdad. Tengo que ser longevo, porque tengo que vivir en la verdad. Este fruto permite al cristiano mantenerse perseverante ante las dificultades. Por ejemplo, yo acá a veces ya quiero tirar la toalla, pero tengo que pedir al Espíritu Santo a ser longevo, longevidad. Pedir ser perseverante en medio de las dificultades. ¿Ya? Otro don del Espíritu Santo. Tenemos la alegría. La alegría es el fruto que emana naturalmente la caridad. Y es como la luz del sol. Jesucristo es la luz del sol o el perfume de la flor. Despidemos un perfume muy bueno. O el calor del fuego, porque el Espíritu Santo es fuego. Viene ¿cómo vino el Espíritu Santo? Como dice, como una llama de fuego. El Espíritu Santo es como la paloma blanca. Entonces, esta alegría no se apaga en medio de los problemas. ¿Qué pasa cuando hay problemas y se apaga? Es porque estamos lejos de los dones del Espíritu Santo. Todo lo contrario, crece y se angustece en medio de ellos. Más necesario, cuando más problema hay, deberíamos ser más felices. La felicidad la encontramos solamente amando a Jesucristo. No es la felicidad como la da el mundo, que cuando vienen los problemas nos empezamos a entristecer. Otro es la paz. La paz es la perfección de la alegría. Justamente donde hay paz, hay tranquilidad y hay alegría. Porque supone que el goce del objeto amado por excelencia, no puede ser otro, sino Dios. Y desde ahí, la seguridad de la paz que brota del tener a Dios en tu corazón. La paz nos hace ser personas serenas, mantiene al alma en una posición y una constante alegría a pesar de las circunstancias, a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas, gozamos de una paz espiritual. Bien claro dice, no es como nos da la paz el mundo. La paz, la felicidad que da el mundo es muy pasajera, es muy poco. Jesucristo te da la paz y la felicidad eterna en medio de las dificultades del mundo. Entonces gocemos de esa paz. Otro punto que tenemos que aprender es el temor a Dios. Este es un don que nos mantiene en debido respeto frente a Dios y la sumisión a su voluntad, apartándonos de todo lo que puede desagradar a Dios. ¿Qué es lo que está pasando en nuestros tiempos? Ya hemos perdido el temor a Dios, por eso no hay respeto a Dios, ¿no? Por eso hay tanto crimen, tanta cosa, porque no hay temor a Dios.
Inclusive no nos sumergimos a la voluntad de Dios, nos sumergimos a nuestra propia voluntad. Entonces el Señor nos pide tener temor a Dios. Ya hemos vivido 3 años de pandemia del COVID-19. 3 años de pandemia en donde muchas personas hasta el día de hoy no han aprendido a tener temor a Dios. Muy importante, ¿por qué? ¿Cuántas personas se han muerto en la pandemia? No sabemos. Hay que tener temor a Dios, pues. Los desastres naturales, hay que tener temor a Dios, ¿ya? Ahora, la caridad. La caridad es quien da el fruto a hacer ver a Cristo en su vida. Ahora, muchos dirán, como yo no le sigo a Cristo, no hago ver a mi vida a Jesús. Pero a quien permite actuar, si falta el amor, no puede encontrarse ninguna acción sobrenatural. Necesitamos ser amados por Dios para encontrar lo bueno. Ningún mérito para la vida eterna. Ninguna verdadera y completa felicidad. Lo importante es que la caridad, donde hay caridad, ahí está el Señor. Donde yo ayudo a las personas que verdaderamente necesitan, ahí está el Señor. No, hemos dicho bien claro que Dios, el Señor no está en mi colega, está en la persona que más necesita. Ahí está el Señor. Otro punto que tenemos es la piedad. La piedad. No tenemos la piedad. No tenemos la piedad. La piedad es el don del Espíritu Santo que nos da para estar siempre abiertos a la voluntad. Justamente cuando nosotros no podemos hacer la voluntad de Dios es porque no tenemos piedad, buscando siempre actuar como Jesús actuaría. Jesús actuaba de acuerdo a su enviado, que era su Padre. Si Dios vive en su alianza con el hombre de manera tan envolvente, el hombre a su vez se siente también invitado justamente a ser piadoso. Pero hay que tener piedad, pero para tener piedad tengo que hacer la voluntad de Dios, y para eso necesito la fuerza del Espíritu Santo. Ahora, la fortaleza. Este es un don que nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades. Día a día de la vida hay dificultades y necesitamos ser fuertes, mas no débiles. Dice, cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Vuelve fuerte y heroico la fe. Nos da esa perseverancia, esa firmeza en las decisiones que tomamos cada día. Lo que tiene es el don, no se amedrentan frente a las amenazas, persecución, porque en este mundo dice que las amenazas y las persecuciones lo vencemos fácilmente con aquel que nos amó, que es Jesucristo, pues confía inconscientemente en el Padre. Entonces día a día debemos ser fuertes en las dificultades, fuertes cuando en la enfermedad, las fortalezas. Pidan al Espíritu Santo. Estamos en la semana del Espíritu Santo. Pidamos estos 19 dones al Espíritu Santo. Pidan. Consejo. Es el don de saber discernir los caminos y las opciones. Saber orientar y saber escuchar. La luz del Espíritu Santo nos da para distinguir lo bueno y lo malo en esta vida, lo verdadero y lo falso. El ser humano, por excelencia, sabe cuál es el camino correcto y cuál es no, cuál es lo verdadero y cuál es lo falso. Entonces, pidamos al Espíritu Santo el don del consejo. Nosotros cuando hacemos acá en psicología, ¿qué hacemos? Orientamos y aconsejamos. Pero cuando pedimos al Espíritu Santo que nos dé el consejo, ¿por qué camino debo irme? ¿Por el bien o por el mal? ¿Cuál debo vivir? ¿La verdad o debo vivir siempre en la mentira? A ver. La ciencia es el don de la ciencia de Dios, no la ciencia del mundo. Por este don del Espíritu Santo nos revela interiormente el pensamiento de Dios sobre nosotros. Ahora, ¿en qué pensamiento estaremos? Pensamientos impuros. ¿No? Hay muchos pensamientos que nos atormentan.
Pero Dios nos da la verdadera ciencia. No es la ciencia que el mundo da, que los científicos quieren ser más que Dios. A veces muchos médicos, muchos psicólogos no creen, ¿no?, en Dios. Ellos creen que no existe milagro, no existe sanación. Dice, para el hombre es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Ya? Otro punto, debemos pedir al Señor que nos dé la sabiduría. Que no está lejos la sabiduría, pues no, la sabiduría es ser sabio. Jesucristo fue sabio, el don de entender lo que favorece y lo que perjudica, el proyecto de Dios. A ver, ¿cuál sería lo que favorece y perjudica el proyecto de Dios? Si Dios tiene un proyecto en mi vida, muy aparte que yo ya me he proyectado ser enfermero, me he proyectado ser psicólogo, pero Dios tiene un proyecto en mi vida a que de repente tengo dos vocaciones. Vocación al matrimonio es un proyecto de Dios. Vocación a la vida sacerdotal, religiosa, o vocación a otra vocación divina es un proyecto de Dios. Él fortalece nuestra caridad, pero nos prepara para una visión plena en Dios, a una visión plena en Dios, plena en Dios. En eso estamos, plena en Dios. Ahora, el entendimiento es un don divino que nos ilumina para aceptar las verdades, las revelaciones por Dios. Dios nos revela muchas cosas. Mediante este don, el Espíritu Santo nos permite escrutar las profundidades de Dios, comunicando en nuestro corazón una particular participación en el conocimiento divino, en los secretos del mundo y en la intimidad misma con Dios. El entendimiento es un don del Espíritu Santo, que podamos entender a Él, que podamos comprender cuál sería la intimidad de Dios, que día a día estamos en la oración. Esa es la intimidad con Dios, estar día a día en la oración. Día a día, pues, no tener ese entendimiento de pensar que el Señor, simplemente poder entender a las personas. A ver, no entendemos porque no tenemos ese don, al Espíritu Santo. Finalmente, acá hay un don que a veces no se cumple en mucho, que es el don de la castidad. Ahora, yo quiero vivir la castidad de acuerdo a mi castidad conyugal en el matrimonio, castidad como soltero y castidad o lo que viven los religiosos o el celibato. La castidad es un don maravilloso de Dios en la victoria conseguida sobre el control de la carne, y ayuda a que el cristiano sea más convertido. Sabemos que el ser humano sabe que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que no debemos mancharlo. Entonces, ¿quién da el fruto cuidadoso y delicado en todo lo que se refiere al uso de la sexualidad o al mal uso de la sexualidad? Como es la fornicación, como es de repente la pornografía, la homosexualidad.